Muchas gracias, Mari, a ustedes por estar por acá. No quiero quitarles, ven, 8 en punto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí me escucho. Disculpe que no pude activar el video porque me come la tecnología. Primero que todo, muchísimas gracias, Irene, por su valioso tiempo, por todo lo que nos ha pues reforzado en nuestro trabajo y demás. Algo que me caló bastante fuerte fue lo de la imagen, porque cuando nos toca trabajar desde casa en algunas oportunidades, yo en mi caso, bueno, soy animadora comercial, ya no ejerzo como tal desde pandemia por tantas cosas que pasaron, ¿verdad? Y tanta cuestión. Trabajo con eventos y pues le corresponde a uno estar detrás de los eventos en lo que llamamos logística y cosas así. Y es muy importante eso de estar ya presente ante una computadora o ante el celular, hablando con las personas que están en la calle, que obviamente en la calle si andas muy bien vestido, sí tenés que andar con una imagen impecable y un montón de cosas, pero en la casa pues uno como que se achanta, digamos, ¿verdad? Pero lo más importante eso que dijo usted, de estar presentable, de estar listo y sentirse como que uno es parte ya de la reunión, aunque sea, aunque no lo estén viendo, proyectar eso, ¿verdad? Bueno, vean lo que les dije, que se llama comisión atávica. Si yo me levanto, nada importa que vaya a trabajar, pero me baño, me pongo ropita bonita, me maquillo, porque vean que, por ejemplo, a la hora de estar aquí en unas reuniones, pues por lo menos yo me estoy viendo. Entonces eso permite a que yo me sienta bien conmigo misma, ando fresquita, qué sé yo, perfume o con talcos o algo, pero yo me tengo que vestir para mí. Así es, Irene, muchísimas gracias nuevamente para presentarme. Mi nombre es Yasmín Flores, para servirle. Eso me recuerda una cosita muy curiosa que tiene que ver como con las energías también, lo que perciben los demás. Hace algunos años yo trabajé con esta señora muy reconocida a nivel nacional en el mundo de la moda, doña Amanda Moncada. Y recuerdo que estaba con ella. ¿Perdón? Amiguísima mía. A ver, es muy linda persona ella, una señora de todo el sentido de la palabra. Sí. Y recuerdo que en una oportunidad estaba con el grupo de vendedoras y yo me puse a hacer algunas cosas y me dice una muchacha, pero ¿por qué está haciendo eso si no viene gente? Y yo, no sé, me gustaría como limpiar esa parte o así. En eso llegó doña Amanda y todo el mundo se pudo hacer otras cosas, pero recuerdo que digo, la tienda está vacía, pongámonos a cambiar maniquís, pongámonos a hacer otras cosas, démosle energía a esta tienda y van a ver que esto se mueve. Y viera qué curioso, no había gente en el mall, no había gente en compras, no había nada. Y en cuestión de 10 minutos, 15 minutos que estábamos nosotras haciendo cosas, trabajando, aunque no hubiera clientela, llegaron personas a comprar vestidos de 15 años y demás. Y nos dijeron, es que vemos que aquí están trabajando, que están motivadas, queremos ver que nos muestren vestidos y de todo. Eso fue una lección muy grande, doña Amanda nos dijo, ustedes movieron energía, movimos energía y la gente lo percibe. Nosotros somos energía, por eso tenemos que aprender a manejarla de manera correcta. Vean, algo muy personal. Antes, cada vez que yo inicio una charla, que estoy esperando a una persona que para atender, yo siempre intenciono, no los conozco todavía, pero ya estoy agradeciendo y estoy honrando la oportunidad que me da esa persona y que me dieron ustedes, porque así los intencioné, para poderles servir, para poderles atender. Y me encanta, ver, finalmente yo decía, es que yo tengo que trabajar, sea una persona. Ustedes ahí creo que son un poquito más de 10 personas. Eso no importa. Tenemos que ofrecer con amor, con pasión, con energía, con intención. Lo que sabemos hacer. Eso nos hace sentirnos importantes y hacer sentir a los demás importantes también. Recuerdo yo soy locutora, trabajé pues, mi profesor fue Mario Alberto Cañas, también conocido a nivel nacional, y él nos decía, no sé si es algo a nivel general, ¿verdad? Que el oyente es el soberano de la alfombra roja. Entonces tenemos que tratarlo con respeto,
como si fuera de verdad una persona muy especial. A eso que usted dijo, de mantener un buen léxico, un vocabulario bonito, agradable, que nos demos a conocer por respeto a los demás, es muy importante. Y no escatimar, o sea, nunca sabemos, o sea, todas las personas somos valiosas, todos somos importantes, que son muy poquitillas, ahí se va, no. Ahorita que hablas de que sos locutora también, ¿conociste en alguna oportunidad a Alberto Reina? No lo conocí. De Canal 13, bueno, ya. No lo conocí. Sí conocía, a grandes personalidades como José Ángel Vázquez, por ejemplo, de Radio Reloj, personas muy conocidas en la radio cuando de verdad se hacía radio. Sí. Ahora ya complicado un poquito. Señor Ononones, ¿verdad? Que uno... Sí. Guardo todo ese respeto y esa gran admiración porque hubo mucho que aprenderles a ellos. Pero de Alberto Reina le aprendí mucho. Pero es que no solamente es lo que uno dice, es lo que uno proyecta, ¿verdad? Porque el líder enseña con el ejemplo. Entonces, ese aplomo, esa elegancia, esa suavidad de manejar inclusive los momentos difíciles, ahí es donde uno dice, caramba. No sé, perdón si la conoció, ¿sabe a quién conocí? Que fue un honor haberla conocido, que se graduó conmigo de locutora en Radio Cadena Fundación, doña Rosario Bertel. No. Ella fue la que hizo la música Gaviota de la Agrupación Nacional Gaviota. Era una poetisa. Ella tenía en ese entonces, yo cuando me gradué de locutora tenía alrededor de 25 años, algo así, 24 años, un poquito menos. Y ella tenía casi 70 años o un poquito más. Y se graduó de locutora y ya era, pues imagínense, era escritora y de todo. Y a esa edad se hizo locutora. Y era qué lindo fue graduarse con ella. Una dama del micrófono, le decía yo. Maravilloso de todo lo que fuimos capaces de aprender y ojalá, y yo quiero pensar que a esa edad todavía voy a seguir teniendo esa energía para seguir trabajando todo lo que pueda, porque de verdad me gusta mucho lo que hago. Sí, y fui compañera de personas muy conocidas también en radio. Es que yo fui locutora muy joven fui productora radial. Conocí a Leda García, por ejemplo, que es amiga mía, muy conocida en radio, de Radio Colombia y demás, muchas personas de la radio. Y conozco a Kevin también. Yo sí conozco a Kevin. Vos sí tenés el gusto de conocerlo, yo todavía no, fíjate. De que el 2026 nos permita sentarnos a tomarnos un cafecillo por ahí. Esperemos en Dios, sí, el año pasado, ya hace poquito. Es tan lindo que estamos aquí para que nos... Me lo llevé al 30 aniversario de Family Pizza con el dueño don Ignacio Bergami, que él me invitó. Entonces yo me llevé. La importancia de las redes sociales, todo lo supe gracias a Kevin. ¿Usted conoce a don Ignacio Bergami? No tengo el gusto, pero vi las publicaciones de Kevin. Sí, Family Pizza, exactamente. Cumplió 30 años, imagínense. Una empresa que sobrevivió a la pandemia. Sí. Es bastante. Y Kevin escribió una nota muy linda, por cierto, de eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doña Irene, de verdad un placer. Aquí mi mamá también estaba escuchando. De hecho, ella fue la que acotó la frase esa de el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Le gustó mucho la charla. Mi mamá también es una adulta mayor y le fascinó su charla. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad que de esta charla debieron yo sé que se promovió bastante, pero muchas personas debieron de haberla escuchado. Pero los que la escuchamos, ustedes la aprovechamos. A que una vez que Kevin está grabándose, así que ayuden a ustedes a que llegue a muchas personas más. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego y buenas noches. Los abrazos. Okay. Chao. Buenas noches a todos. Agradecerle primeramente a Irene por el espacio. Hola, Jefferson. Excelente charla. Me presento, Jefferson Chacón, presidente del Comité de la Persona Joven del Cantón de La Unión. Y a cada uno de los participantes, estamos muy felices que es una de las primeras charlas del 2026 que estamos organizando con el famoso Kevin.
y dándole apertura con doña Irene y de la marca personal, que es de suma importancia, ¿verdad? En las personas jóvenes y a cualquier edad. A cualquier edad. Correcto. Vamos a dejar el link de asistencia, esperamos que se puedan inscribir. Si tienen algún problema, tengo que dejar el correo electrónico institucional del CPJ para poder hacer llegar el certificado, y como bien lo mencionan, se está haciendo la grabación respectiva para poder hacerla llegar a demás personas.